Hay un importante para ti. Mira, los niños, o desde que somos niños, aprendemos a identificar las voces de las personas que amamos. Identificamos la voz de papá, la voz de mamá, por más que esté a cierta distancia y no lo podamos ver, identificamos su voz. Ahora, Dios nos habla de diferentes maneras. El problema es que el mundo está sordo. Dios habla a través de la naturaleza, nos habla a través de un niño, nos habla a través de su palabra, nos habla de 1000 maneras. El asunto es cómo yo identifico la voz de Dios, cómo sé que es Dios quien me está hablando. La Biblia habla mucho acerca de la voz de Dios. Por ejemplo, Dios creó al ser humano para tener una relación directa con él. La voz de Dios se paseaba por el huerto del jardín del Edén y era por la voz de Dios que Adán y Eva, después de haber sido creados, iban a ese encuentro. Cada atardecer, cada día, era la voz de Dios que llamaba. Cuando yo voy al libro de Génesis capítulo 3, versículo 8, encuentro cómo la voz, ellos pueden identificarlo rápidamente. Mira, Génesis capítulo 3, versículo 8, es el capítulo más triste de la Biblia, es el capítulo 3 de Génesis. Allí se abre un paréntesis donde se rompe la comunicación, donde el ser humano comienza una sordera espiritual y no quiere más escuchar la voz de Dios. Versículo 8 dice así: oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el desierto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron. Fíjate una cosa, primero cuando escuchaban la voz de Dios, ellos se deleitaban, ellos corrían a sus brazos, ellos tenían comunión. Ahora, escuchan la voz, ojo, la voz de Dios y ellos se esconden. Por eso es que cuando la primera pregunta que aparece en la Biblia es la de Dios hacia el hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Adán le responde en el versículo 9, yo escuché tu voz. Entonces, ¿por qué se escondieron? Por escuchar la voz. ¿Cómo es que el ser humano que fue creado para oír la voz de Dios ahora se esconde al oír la voz de Dios? Cuando nosotros avanzamos en la historia, encontramos en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 19. Dios se presenta para dar su ley allí en el Sinaí y fíjate lo que dice. Dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que Dios no hable con nosotros. Mira hasta qué extremo se llegó. Primero el ser humano se esconde, luego ya no quiere escuchar más la voz de Dios, tiene miedo. Pero ¿cómo si fue creado para escuchar, para oír la voz de Dios? Cuando nosotros avanzamos allí en el texto bíblico, me impresiona lo que Jesús habla en el libro de Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 27. Este es un texto preciosísimo. Dice así, mis ovejas oyen mi voz, por eso me siguen. El texto dice, yo las conozco y me siguen. Entonces, ¿por qué una persona sigue a Jesús? Porque identifica su voz. La voz de Dios es inconfundible. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando voy al libro de Hebreos capítulo 3, estoy haciendo un recorrido en la Biblia, hablándote acerca de la voz de Dios y cómo vamos a ver cómo lo vamos a identificar. Capítulo 3, versículo 15 dice así, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y en el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice así, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, fíjate aquí lo que te voy a decir. Génesis capítulo 3, el ser humano tiene miedo de escuchar la voz de Dios, por eso se esconde. Apocalipsis, el último libro, en el mismo capítulo 3, Jesús continúa hablando, pero el ser humano continúa escondido, solo que aquí es peor. Ahora el ser humano está sordo, no quiere más escuchar la voz. Por eso dice Jesús, si alguno oye mi voz, porque hay tantas voces, hay tantas distracciones, hay tanto ruido. ¿Cómo es que yo puedo identificar la voz de Dios? La respuesta es simple. Cuando yo estoy en sintonía con Dios. Cuando yo estoy sintonizado. Esa palabra me encanta. ¿Cómo es que yo puedo estar en sintonía con Dios para poder identificar la voz de Dios? Entonces, no existe otra manera de estar en sintonía con Dios que cuando hay una comunicación muy íntima. Y la comunicación siempre tiene que ver con voz, con hablar y con escuchar. Dos sentidos específicos. Se usa todo el cuerpo cuando uno comunica
comunica con las manos, comunica con los gestos, pero hay dos sentidos que se usan exclusivamente, los labios y los oídos. Entonces, los labios, yo me comunico con Dios a través de la oración y Dios siempre me va a escuchar. Ahora, ¿cómo yo escucho la voz de Dios? Dios me habla. Ya te dije que nos habla a través de la naturaleza, usa los instrumentos, hoy está hablando a través de la radio, la televisión, hoy te está hablando a ti. Usa instrumentos para hablarte, para llamar tu atención, pero Dios nos habla directamente con su palabra. Cuando tú estás en sintonía con su palabra, tú puedes identificar quién realmente te está hablando en nombre de Dios o cómo Dios te puede estar hablando. Para eso hay que estar en sintonía. Ahora tú puedes decir así, pastor, es que yo no puedo abrir la palabra de Dios porque no tengo tiempo. Escúchame lo que te voy a decir. Siempre hay tiempo para lo que consideras importante. Y siempre hay una excusa para lo que no es importante. Déjame repetir esto porque quiero que quede allí marcado en tu corazón. Siempre hay tiempo para lo que consideras importante. Siempre no hay tiempo o siempre hay una excusa para aquello que no es importante. ¿Correcto? Ahora, te voy a hacer un ejemplo muy claro. Vamos a imaginar que hoy compras un vuelo, no sé, para algún país que tú sueñas conocer. Un vuelo para Francia, un vuelo para Estados Unidos, un vuelo para Europa, no sé. El vuelo sale a las 3 de la mañana. Para volar a las 3 de la mañana, tú tienes que estar 1 de la mañana en el aeropuerto. Y en la noche anterior tú estás alistando las cosas, tú estás emocionado. 1 de la mañana tienes que estar en el aeropuerto. Ahora, te hago una pregunta. 1 de la mañana, ¿acaso no es muy temprano? Es. Pero como es importante ese viaje, siempre hay tiempo. ¿Qué importa si yo me trasnocho, verdad? Eso no importa. Si mañana el jefe del trabajo te dice, yo quiero que estés aquí a las 5 de la mañana, tú vas. ¿Por qué? Porque el trabajo es importante. El jefe es importante para muchas personas. Es incluso más importante que Dios. Ahora, Dios te dice, pasa conmigo tiempo. Ahora no hay tiempo. ¿Cómo que para otras cosas hay tiempo? Voy a ponerte un ejemplo más claro. Voy a aquí hacerte una propuesta y esta propuesta obviamente que no es real, es solamente para ejemplificar. Vamos a imaginar que yo te propongo así lo siguiente. Si mañana tú llegas a las 4:30 de la mañana a una iglesia, tú vas a recibir un bono, vas a recibir una gratificación, vas a recibir un dinero, vas a recibir una canasta, vas a recibir un incentivo. Si te vas 4:30 de la mañana, ¿tú te irías o no? Sí. ¿Por qué? Porque tu incentivo, tu motivación, lo que es importante para ti es el dinero, es el incentivo. Ahora, ¿y tu salvación? ¿Acaso no es importante? Entonces, cuando uno dice, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer la Biblia, lo que está diciendo es que no me interesa mucho. Siempre habrá una excusa para aquello que no es importante. Si la salvación es importante, entonces tiene que haber tiempo para que el corazón pueda estar en sintonía con Dios. Yo te pregunto, ¿tu corazón está sintonizado con la palabra de Dios? Pastor, es que no sé, yo no sé leer la Biblia. Muy bien. Hoy te voy a enseñar, te voy a dar algunos pasos específicos que tú debes tomar en la vida para que tú puedas aprender a leer la Biblia. ¿Correcto? Y vamos juntos, porque yo también estoy aprendiendo. Y vamos juntos en este aprendizaje. Entonces, si tú tienes allí un papel, anota, te voy a dar algunos pasos. Número 1. Busca un lugar específico para hablar con Dios o para que Dios te hable. Tiene que ser el lugar más bonito de la casa. El lugar donde cada vez que lo veas sea un llamado para poder abrir la Biblia, para orar. ¿Correcto? Adecua un lugar, no necesita ser lujoso, pero necesita estar limpio, bonito, ordenado. Y ese es tu lugar de encuentro con Dios, ese es tu lugar de cita con Dios. Tu cita diaria. Elige un lugar adecuado. Número 2, nunca abras la Biblia sin orar. ¿Por qué? Porque Dios inspiró al profeta para que trajera la palabra, pero Dios va a iluminar tu mente. Qué lindo es poder leer un libro teniendo al autor al costado nuestro. Eso es cuando tú lees la palabra de Dios. Cuando leas la Biblia, comienza por algo simple. Comienza por un libro, comienza por un capítulo, comienza por un párrafo, ¿correcto? Un libro, elige un capítulo, elige un párrafo. Solo que no se trata de solamente leer. Tú tienes que meditar. Pastor, ¿qué significa meditar? Meditar significa masticar.
Meditar significa saborear. Cuando tú te sientas a la mesa a probar los alimentos, tú no comes sin saborear, tú saboreas. Eso es meditar. Cuando yo voy al libro de Jeremías capítulo 15, versículo 16, mira lo que dice. Es impresionante Jeremías cuando habla acerca de la palabra de Dios. 15:16 de Jeremías dice así: fueron halladas tus palabras, yo las comí y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Yo saboreé tu palabra, es dulce, es deliciosa. ¡Wow! De todo eso te estás perdiendo. Entonces, en lo que lees, medita, reflexiona. Y un paso más. ¿Está bien? Vamos a un paso más. Después que tú estás, o cuando tú estás meditando, empieza a notar aparte las cosas que tú no entiendes, porque hay cosas que probablemente no entiendas. ¿Para qué? Para investigar, para pedir que Dios te ayude a encontrar la respuesta, o para poder preguntar a alguien que ya tiene un poco más de experiencia en estudiar la Biblia. Pero anota, no te quedes con la incógnita, no te quedes con la duda. Registra aquellas cosas que tú no entiendes. Otra cosa, consejo de oro. Empieza a resaltar, compra un resaltador o un lápiz o un lapicero o una viromi, no sé cómo se llama en tu país, pero allí empieza a subrayar las promesas que Dios tiene para ti. Y cuando tú encuentres una promesa, habla con Dios. Dile: Señor, tú me has prometido esto en tu palabra. Conversa, Dios te habla y tú le hablas. ¿Comprendes qué bonito es poder abrir la Biblia y hacer una conversación con Dios? Yo escucho la voz de Dios cuando Él me habla y yo hablo con Él cuando hay alguna cosa sorprendente que me llama tanto la atención. Yo comienzo a conversar con Él. Ahora, otro paso importante que tú no debes pasar por alto es que tú tienes que escribir las cosas que Dios te habla a través del texto que estás leyendo. Y para ello tú tienes que entrar en escena. Cuando estás leyendo de Judas, ponte en los zapatos de Judas. Cuando estés leyendo de Pedro, ponte en los zapatos de Pedro. Cuando estés leyendo David, ponte en los zapatos de David. Entra en la escena y no es Dios hablando a un profeta, no es Dios hablando a un discípulo, es Dios hablándote a ti. Y ahí te va a decir qué cosas tienes que cambiar, qué cosas tienes que dejar, qué cosas tienes que hacer. Dios te habla directamente. Pastor, pero no entiendo. No se trata de que entiendas o no entiendas. Abre la Biblia con oración y Dios va a iluminar tu mente. Créeme, esto es real. Tú no puedes decir: yo quiero escuchar la voz de Dios. Dios está en silencio, Dios no me habla. Cuando la palabra de Dios está cerrada, Dios nunca podrá hablar a tu corazón si mantienes su palabra cerrada. Si tú quieres que Dios te hable, abre su palabra, abre tu corazón, abre su palabra. Y allá en el silencio de cada madrugada, de cada día, de cada noche, de cada hora, del momento que tú elijas, en el silencio vas a aprender a identificar la voz de Dios. Entonces ahí cualquiera que viene te dice: yo escuché la voz de Dios, esto viene de Dios, tú vas a identificar. ¿Por qué? Porque tú estás en sintonía con Dios. Tú sabes qué cosa es el deseo de Dios, tú sabes qué cosa es lo que Dios quiere, tú sabes cuáles son las promesas que Dios tiene para tu vida. Dios va a hablar directamente contigo. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Sordera espiritual. El ser humano está perdiendo la sensibilidad, está perdiendo la audición para no oír más la voz de Dios. Me llama la atención lo que dice el Salmo en el capítulo 50, versículo 5. Dice así, ojo con este texto: Jehová el Señor me abrió el oído. Necesitamos que Dios pueda abrir nuestro oído para sintonizar su palabra, para poder escuchar su voz, para poder asegurarnos allí de sus promesas. Necesitamos con urgencia oír la voz de Dios. Necesitas hablar con Dios a través de la oración. Yo no sé orar. Sí. Te voy a enseñar en un paso simple. Jesús nos enseñó el modelo del Padre Nuestro, Mateo capítulo 6, en adelante. Mas yo te voy a decir por lo menos cuántas cosas importantísimas que puedes hacer de tu comunión, algo especial, algo tan esperado, algo maravilloso en tu vida. Préstame atención. 4 cosas. Número 1, canta a Dios. Estás arrodillado, adora a Dios, canta a Dios. Número 2, engrandece a Dios. Alaba a Dios, engrandécelo. Habla de sus atributos, habla de las cosas, de lo que Él significa para ti. Número 3, agradece. Ojo, que engrandecer no es lo mismo que agradecer. Empieza a agradecer por lo que tienes. Te diste cuenta que aún hasta no te digo las cosas que tienes que pedir, pero si tú adoras a Dios, si tú engrandeces a Dios, si tú agradeces
Présteme atención que lo que voy a decirte es muy serio. Millones en este mundo son religiosos, pocos son cristianos. ¿Cuál es la diferencia entre un religioso y un cristiano? Un religioso se preocupa por el comportamiento, un cristiano por el relacionamiento con Dios. Conozco personas que están allí criticando todo lo que su prójimo hace, qué no hace, mirando las faltas, los defectos. Él está tan preocupado en el comportamiento, pero un verdadero cristiano sabe que el buen comportamiento es el resultado de un buen relacionamiento con Dios. Cuando tú escuchas la voz de Dios, Él te indica, Él te dice qué hacer, qué no hacer, qué decisión tomar, qué no tomar, porque tu vida está bajo su control. Qué vestir, qué comer, qué no comer, porque su palabra tiene consejo para todo. Y escuchar la voz de Dios es tan interesante que hoy necesitamos gente que tenga esa sensibilidad espiritual. Cuando tú escuchas la voz de Dios, mira el libro de Salmos capítulo 1, versículo 3, hay una promesa y dice así: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sabes para quién es esta promesa? Para aquel que medita en la palabra de Dios, para aquel que tiene tiempo para hablar con Dios, para aquel que encuentra tiempo en su día para escuchar la voz de Dios. Es como un árbol que no tiene las hojas marchitadas. Sientes que tu corazón es un desierto, sientes que tu vida está marchitada, te falta agua. No has bebido de la fuente de agua de vida. Estás distraído por tantos ruidos de este mundo que has perdido la sintonía con Dios. Es hora de retomar esa sintonía, es hora de volver a Dios para escuchar la voz de Dios y en lugar de esconderse de Dios cuando nos habla, podamos correr a sus brazos. Tú tienes dos opciones cada día: correr a los brazos de Dios o correr de Dios. ¿Cuál es tu elección? Y hoy te invito para que cada día tú puedas colocar tu corazón en sintonía con Dios a través de su palabra y a través de la oración. Si tú haces eso, tu vida va a cambiar. Tus hojas van a ser verdes, tus frutos van a ser deliciosos, tus raíces van a ser profundas, tu vida va a ser una primavera. ¿Sabes por qué? Porque tú estás junto a agua de vida. Porque la meditación y la reflexión en la palabra de Dios no solamente abre nuestros oídos, nos lleva por el camino de prosperidad. Por eso dice, todo lo que hace prosperará. ¿Quieres felicidad? ¿Quieres prosperidad? ¿Qué estás buscando en la vida? Aprende a oír la voz de Dios. Nunca quedará frustrado aquel que oye la voz de Dios, y aquel que esté en la presencia de Dios siempre saldrá con la fragancia de su gracia. Aquella fragancia que perfuma cualquier ambiente, aquella fragancia que todo el mundo puede notar. Nadie puede esconder cuando estuvo en la presencia de Dios. Por eso hoy te desafío a oír la voz de Dios de más de cerca, porque Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Quieres oír su voz a través de su palabra? ¿Quieres hoy, a partir de hoy, tomar esa decisión de oír su voz todos los días? ¿Quieres así? Quiero que ores conmigo. Querido Dios, hoy queremos oír tu voz todos los días de nuestra vida. Mas para oír tu voz tenemos que abrir tu palabra y abrir nuestro corazón. Y queremos que tú nos muestres cada día cuál es el plan que tienes para nosotros, que cada decisión sea hecha con oración, que cada día pueda comenzar con tu palabra. Lo primero que podamos ver, lo primero que podamos sentir sea tu presencia, lo primero que podamos ver sea tu palabra, lo primero que podamos hacer sea correr a tus brazos. Muéstranos el camino y ayúdanos a identificar claramente cada vez que tú hablas a nuestro corazón. Toma nuestra vida, colocamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.